Buen día tenga cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos conversando sobre amenaza por inestabilidad de laderas. Esta es la parte introductoria, la parte básica, y estaremos desarrollando el siguiente contenido. Definiciones, características, clasificación de los movimientos de laderas, factores condicionantes, factores desencadenantes e indicadores de inestabilidad de laderas. Espero este curso les sea de utilidad y que en un futuro ustedes puedan aplicar lo que aquí vamos a conversar. Vamos a partir de la definición. De hecho, para este tema hay múltiples definiciones. Y bueno, estas son dos de las más consensuadas actualmente. Y decimos que es un movimiento hacia abajo de los materiales que componen la ladera. Puede ser estos naturales o artificiales. En términos más sencillos podemos decir que un deslizamiento es un desplazamiento, movimiento del suelo, rocas y o elementos artificiales ladera abajo por la acción de la gravedad. Si lo vemos ya en términos prácticos o en términos más gráficos en este caso, vemos que tanto en la caricatura como en el video o en este corto, justamente este material se está movilizando por la ladera y está corriendo hacia abajo en dirección de la gravedad o a favor de la gravedad. Son, como lo podemos apreciar, son movimientos bastante complejos y cuya mecánica vamos a estar desarrollando o vamos a estar conociendo a lo largo de esta charla. Muy bien, sobre los nombres que llevan los movimientos de laderas, también conocidos o técnicamente también se conocen como movimientos del terreno, pero también pueden ser encontrados como deslizamientos, movimientos de masa, remoción de masa, procesos de ladera, procesos gravitacionales. Este conjunto de nombres corresponde al mismo fenómeno. Popularmente también los vamos a encontrar como derrumbes, deslaves, aludes, huecos o aluviones. Las características. Tienen elementos que definen un deslizamiento. Pueden ser rápidos o lentos. Depende de los materiales de la ladera o talud, es decir, si hay roca, suelo o una mezcla de rocas y suelo. Antes, durante y después del movimiento del terreno siempre hay cambios morfológicos. Generalmente son activados por la humedad del suelo, lluvias, sismos o terremotos o por la acción humana. Se pueden clasificar por su forma, deslizamientos, flujos y caídas. ¿Cuáles son esas características típicas de un movimiento de masa o de un deslizamiento? Y en general se pueden presentar la mayoría de estas características. En la parte alta vamos a encontrar en la mayoría de casos grietas de tensión, una corona, es decir, el límite superior del movimiento de masas o deslizamiento se le llama corona. También vamos a identificar un escarpe que es justamente la superficie que queda en una condición casi natural versus el material que se ha desplazado. Luego también aquí encontramos terrazas, que son estas plataformas que se van asentando y que han sido movilizadas. Cabe destacar que no necesariamente todos los movimientos de masa o deslizamientos van a tener estas características, pero en su mayoría
pues van a tener varias de estas. No todas, pero sí varias. Cabe la posibilidad también de que sí podamos identificar cada una de ellas. Muy bien, también la superficie sobre la cual se desplaza se llama superficie de deslizamiento o falla, de la zona de falla o superficie de deslizamiento. También vamos a poder identificar una zona de trayecto, es decir, donde el material se desplaza y hacia la zona de depósito, ¿sí? Cabe destacar que en muchos casos, en algunos deslizamientos, esta superficie, este desplazamiento, esta zona de depósito está inmediatamente después de la zona de desplazamiento. O como en el caso de los flujos, que lo veremos también más a detalle, esta zona de trayecto es muy extensa. Y finalmente, el pie del deslizamiento. En general, cuando hablamos de las dimensiones del deslizamiento, vamos a hablar de la distancia de la corona al pie del deslizamiento y del ancho en los límites laterales del deslizamiento. Muy bien, el anterior era un esquema. Acá lo vemos más como lo veríamos en la vida real. Y esto es un movimiento de masa donde podemos identificar las grietas de tensión, la zona de corona que justamente está cerca de una edificación. Luego vamos a identificar este escarpe, las terrazas. Acá cabe mencionar que la dirección del deslizamiento es esta. Obviamente en favor de la gravedad. Muy bien, acá podemos identificar otros elementos de un movimiento de masa o un deslizamiento típico, que es la trayectoria y la zona de depósito y el pie del deslizamiento. Cabe destacar que en estas imágenes no son del mismo fenómeno. Es decir, no corresponden al mismo deslizamiento en la misma área y tampoco son del mismo periodo de tiempo. Muy bien, los deslizamientos o movimientos de masa se pueden clasificar como lentos o rápidos. Y hablamos de un movimiento de masa lento cuando el desplazamiento ocurre a través de años, meses, semanas o incluso días. Y vamos a hablar de deslizamientos rápidos cuando el movimiento ocurre en términos de horas, minutos o segundos. En general, los deslizamientos en la naturaleza pueden empezar lentos, con un pequeño desplazamiento o pequeños desplazamientos en términos de años, y en determinado momento se aceleran hasta un movimiento muy rápido. Es decir, acá vamos a tener estos, en un mismo fenómeno podríamos encontrar estas dos características. Vamos a visualizar un video. En este video quiero destacar que aquí ya había un movimiento, es decir, ya la gente había evacuado y ya había un acordonamiento del área. Sin embargo, como lo vamos a ver acá, actualmente ya el movimiento está en desarrollo, es decir,
ya hay un movimiento rápido, ya el material se está desplazando. Aún las edificaciones no han colapsado completamente. Va a demorar algunos minutos en que ese colapso ocurra. Sin embargo, como podemos ver ya en algunos elementos, en algunas de las viviendas, ya hay fallas catastróficas en la infraestructura, ya hay desplazamiento incluso de los elementos, y es cuestión de algunos minutos para que esto pueda ceder. En este caso, así ha ocurrido. Muy bien, también podemos observar que allá hay unos sonidos característicos de rompimiento, que pueden ser de los materiales que componen la ladera, e incluso ya del rompimiento de los elementos estructurales de las viviendas. Muy bien, acá podemos ya ver un desplazamiento o una fractura severa en esta vivienda rosada, y ya hay un desplome en general de todas las viviendas. Muy bien, este ha sido un video ilustrativo, principalmente para que veamos un poco y aprovechemos la tecnología para poder justamente identificar que estos movimientos tienen velocidades diferenciadas, llamémosle. Es decir, pueden empezar muy lento, desplazarse muy lentamente, hasta tener un desenlace muy rápido. Muy bien, también una de las características de estos movimientos de masa es que van a desarrollarse en determinadas condiciones, y acá uno de los elementos sobre los cuales se va a desplazar es el suelo, ¿sí? O el material, y en la ladera en sí, y estas laderas pueden estar compuestas de suelo, detritos o rocas. Y bueno, vamos a hablar de que un suelo es la capa superior de la tierra donde se desarrollan las raíces de las plantas al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Son materiales finos y blandos. Vamos a hablar de detritos. Esto básicamente es resultado de la descomposición de masas sólidas, de rocas en general, residuos o desperdicios. Es decir, es material que no se puede considerar un suelo porque no es específicamente materiales finos.
pero tampoco se pueden considerar como un macizo rocoso o un cuerpo rocoso masivo, porque básicamente ya está altamente fragmentado, altamente descompuesto, meteorizado, y eso pues le da características particulares. Y finalmente tenemos las rocas, que es el extremo opuesto al suelo, que es material masivo, consolidado y en general de gran tamaño. Muy bien, acá una ladera, un ejemplo acá, y donde podemos identificar varios horizontes. En la parte inferior vamos a ver roca, que es este material masivo, en la mayoría de casos muy duro. Eh, Sobre en esta ladera particularmente, hay capas de suelo donde el material es mucho más fino, mucho más blando también, y en general es donde se, se desarrolla la vegetación o tiene más posibilidades de desarrollarse la vegetación. Sobre este hay una capa de material de detritos, básicamente son pequeños fragmentos de roca mezclados en una matriz de suelo o de material más fino. Estos detritos pues también tienen ciertas características y la disposición de estas capas de materiales no necesariamente, en primer lugar, no necesariamente está bien definida, digamos, los horizontes. En muchos casos no se puede definir bien. Hay traslapes entre estos. Eh, y en segundo lugar, también no respetan un orden. Podemos tener rocas en la base, suelo y detritos arriba, como es este caso, o puede la configuración ser distinta. Puede tener rocas arriba, un macizo rocoso arriba, detritos abajo, o rocas abajo, detritos en medio y suelo hasta arriba. Hay una variedad muy grande de posibilidades o de combinaciones. Sin embargo, este es un ejemplo esquemático para ilustrar los tipos de material. Muy bien, ahora hablemos de los tipos de movimiento de masa o deslizamientos. Y bueno, acá vamos a hablar de tres tipos fundamentales. Estos tipos fundamentales, primero es el deslizamiento, ¿sí? Son movimientos de material que ocurre sobre una superficie bien definida, sobre una ladera o talud. Vamos a ver sus características. Luego vamos a identificar el tipo de movimiento de masa de caída, el cual es un movimiento que se caracteriza por la caída libre de los materiales. Acá en la imagen podemos apreciar que justamente es una ladera bastante empinada, con bastante pendiente, y el material probablemente eh, tuvo una caída libre, llamémosle así. Y finalmente tenemos el tipo de movimientos de masa denominado como flujo. Son desprendimientos de material que en su trayectoria pierde su condición de sólido y se comportan como un flujo viscoso. Vamos a ver por ahí también las características y algunos ejemplos en video. Muy bien, deslizamiento. Voy a hacer acá un paréntesis porque aun cuando este es un tipo específico, también hay alguna literatura que llama al movimiento de masas como deslizamientos también. En ambos casos es correcto llamarle deslizamientos o movimiento de masa, es el mismo fenómeno. Sin embargo, esta confusión generalmente se da por la traducción que se trae de la palabra en inglés, ¿sí? Entonces, cuando se hace una traducción literal de landslides, por ejemplo, vamos a hablar de deslizamientos,
pero en inglés landslides corresponde justamente a todo el conjunto de movimiento de masas. Entonces ahí hay cierta confusión, sin embargo, también le hablamos de un deslizamiento a un tipo específico de movimiento de masa. Y ahora vamos a referirnos a él específicamente en este momento para definir sus características. Básicamente, acá vamos a poder identificar muy bien la corona del movimiento, es decir, está muy bien definida. Vamos a poder identificar el escarpe muy bien definido. Incluso la superficie de falla o deslizamiento también estará bien definida, se podrá identificar en campo y también otra característica es que el desplazamiento es un desplazamiento de la masa y a diferencia de los otros tipos de movimiento de masa, este desplazamiento deja intactas algunos elementos de la condición anterior al movimiento. Es decir, vamos a poder, si retrocediéramos el movimiento, vamos a poder identificar dónde estaba ese material antes de que el movimiento ocurriera. Es decir, hay elementos que sí es posible identificar y que, si bien están desplazados, aún no han perdido completamente su composición. También vamos a poder identificar el depósito y el pie. Muy bien. Acá estamos hablando de el tipo de movimiento de masa de caída. Acá es posible identificar el escarpe, o sea, la zona donde el material se ubicaba originalmente, en la zona de desprendimiento y la zona de depósito. En este caso no vamos a poder identificar tan fácil la zona de trayectoria, ¿sí? El material se desplazó completamente y va a ser muy difícil que después de que el material ha caído, identificar las características anteriores al mismo, ¿sí? Entonces, pues vale la pena hacer mención de esto. Muy bien. Vamos a visualizar un ejemplo acá de caída. El material se desplaza, se desmorona, cae casi completamente. Si nos damos cuenta, son bloques bastante masivos y los vamos a encontrar principalmente en zonas con pendientes muy fuertes. Pendientes que pueden ir de los 50 a 60 grados, 90 grados, vamos a perfectamente encontrar este tipo de movimientos. Muy bien. Ahora hablemos un poco de flujos, ¿sí? En el caso de los flujos, son desprendimientos de material que en su trayectoria pierden su composición de sólidos y se comportan como un fluido viscoso. Acá es posible identificar varios elementos, ¿sí? Vamos a poder identificar una corona, una zona de desprendimiento, es decir, donde el material inició su movimiento, luego la zona de trayecto y finalmente la zona de depósito. A diferencia de el deslizamiento como tal, de la tipología de deslizamiento como tal, en este caso, en la zona de depósito va a ser muy difícil poder reconstruir reconstruir
cómo era el material de donde partió, es decir, cuáles eran las características de ese material cuando partió, porque en el trayecto ese material se descompone completamente y pierde completamente sus características. En este caso, y como lo vamos a ver en el video sugerido, los materiales pueden desplazarse desde algunos metros hasta, hasta muchos kilómetros, ¿sí? En este caso podemos ver que el material viene desplazándose como sobre una quebrada. El material acá perdió completamente su condición de material sólido, ¿sí? Pero tampoco es un material líquido completamente. Entonces es más bien un material viscoso que se desplaza y que luego cuando pierde energía va a tender a formar un abanico, ¿sí? O a formar una zona de depósito bastante grande. En muchos casos, y como es en este, el material se integró a una corriente, eh, a una quebrada, y, eh, y bueno, se volvió a mezclar con material. Existen algunos ejemplos, bueno, numerosos ejemplos en el mundo donde el material logra represar cuerpos de agua y pues puede llegar a formar otro tipo de fenómenos. En todos los casos, como hemos visto, estos fenómenos son bastante complejos. Su dinámica es bastante atípica. Es posible identificar elementos, pero cada movimiento tiene sus características propias. Acá hemos visto, por ejemplo, ejemplos clásicos. Sin embargo, están aquellos casos muy complejos donde incluso podemos tener un movimiento que arranca como una caída y luego se convierte en un flujo, por ejemplo, o un deslizamiento que tiene ciertas características de deslizamiento. Sin embargo, en el trayecto se convierte en un flujo y pueden haber numerosas combinaciones. Muy bien, los factores que condicionan los movimientos de masa o deslizamientos. Eh, los podemos, estos factores que condicionan son factores internos al sistema, que condicionan un equilibrio frágil. Estos factores pueden ser naturales o elementos incorporados por el ser humano. Condiciones para que se dé un deslizamiento o los condicionantes de un deslizamiento. Acá vamos a tener como condicionante número 1 la pendiente, luego los tipos de material, los nacimientos o aguas subterráneas, socavación al pie de la ladera o talud, cambios realizados por el ser humano y el uso del suelo y manejo del suelo. Muy bien, la pendiente es uno de los factores de mayor peso en la inestabilidad de laderas. En general, las pendientes arriba de 20 grados son susceptibles a generar deslizamientos. Esto es en general. Ahora, por el tipo de material. El siguiente aspecto con mayor peso después de la pendiente es el tipo de material.
y esto básicamente debido a que dependiendo de las características de los materiales, estos pueden tener una mayor predisposición a desplazarse. Y acá lo podemos visualizar en esta imagen donde vemos esta ladera, donde acá tenemos roca, un material rocoso. Este material tiende a ser más estable a nivel general, porque como vemos acá, también tenemos unas pequeñas zonas de depósito de caída de este mismo material rocoso. Luego acá tenemos suelos y detritos en la parte superior o sobre la roca, y acá podemos apreciar que la pendiente es más suave, ¿sí? Y esto obedece a que probablemente aquí hayamos tenido ya algunos desplazamientos de material. Acá probablemente el material es mucho más inestable y va a condicionar, a condicionar, y aquí va a condicionar la posibilidad de ocurrencia de deslizamientos. Lo hemos visto antes, el tipo de material. Los materiales, el suelo puede ser compacto o puede ser un material suelto, ¿sí? En el caso de las rocas vamos a hablar de rocas fracturadas o muy fracturadas y rocas compactas, ¿sí? En, en ambas clasificaciones lo importante es destacar que van a tener van a tener un comportamiento muy distinto, ¿sí? Probablemente en el caso de la roca muy compacta sea roca mucho más estable que, por ejemplo, la roca fracturada, que va a tender a movilizarse. Y esto porque, como lo veremos también, agentes como el agua pueden tender a facilitar el movimiento de los materiales. Luego también tenemos que en el caso de los suelos más sueltos van a tender a ser más inestables cuando estemos en pendientes más elevadas, ¿sí? En caso contrario, por ejemplo, en suelos más compactos, el material va a tender a estar más estable, aún con pendientes un poco más fuertes. Muy bien, el tema de nacimientos y socavación de pie del talud. Bueno, nacimientos o surgencias, eh, acá en la región centroamericana tiende a llamarse el nacimiento a la aparición de agua o a la filtración de agua en una ladera y que brota en puntos específicos. Esto acá puede condicionar el movimiento de masas. El primero, porque al haber agua en un sistema, el agua generalmente va a filtrar y filtra a través de las diferentes capas de los materiales en la ladera y llega hasta a ciertos puntos donde la permeabilidad cambia, puede ser más impermeable que las capas superiores, y esto va a generar superficies diferentes, y el agua en algunos casos puede llegar a lubricar estas superficies y condicionar la ocurrencia de deslizamientos. De igual forma, la socavación del pie de talud, producto, por ejemplo, de una erosión muy severa, esto podría justamente desestabilizar una ladera.
podríamos tener erosión lateral o socavación del cauce, y eso pues también va a condicionar la ocurrencia de deslizamientos en las laderas circundantes a esta socavación o erosión. Muy bien, también vamos a tener como uno de los factores condicionantes el uso que se le da al suelo. Acá podemos ver un movimiento de laderas ya ocurrido, y vamos a ver que, o vamos a poder apreciar que en muchos casos la desaparición de la vegetación puede condicionar movimientos de masa. Acá hago la aclaración que efectivamente los movimientos de ladera es parte de la dinámica de la Tierra, y esto ha ocurrido por millones de años, incluso antes de que el ser humano habitara el planeta Tierra. Sin embargo, el uso que el ser humano le da actualmente a la Tierra puede condicionar o puede ser un factor de mayor predisposición a la ocurrencia de los movimientos de masa. No es un factor determinante en todos los casos, pero sí condiciona en muchos de ellos. El uso del suelo es un factor que influye en la generación de las condiciones para que ocurran deslizamientos, principalmente cuando ese uso no contempla un análisis de impactos y se realiza de forma desordenada. En algunas acciones que pueden generar fenómenos de inestabilidad de laderas es la deforestación, construcción de infraestructura sin planificación, minería sin planificación, por ejemplo, y la misma agricultura. Muy bien, el uso del suelo, como les mencionaba, la deforestación puede generar degradación, y eso también condicionarnos estos fenómenos. La agricultura también, al ser demasiado intensiva, puede condicionar movimientos de masa. Luego el tema de minería es otro condicionante, si esta no se realiza de manera planificada y ordenada. Otro factor que también condiciona muchos de los movimientos de masa es la construcción de infraestructura, principalmente cuando esta infraestructura no ha sido correctamente planificada y cuando no se han hecho los estudios de suelos o geotécnicos correspondientes, pueden llegar a condicionar movimientos de masa. Factores que activan los deslizamientos o movimientos de masa, o factores detonantes o disparadores. Son los factores externos que rompen el equilibrio del sistema, generalmente súbitos. Estos factores pueden ser sismos, lluvias intensas y o prolongadas, y la misma actividad humana o antrópica. Muy bien, dentro de los factores detonantes, como lo mencionamos, están los sismos o terremotos. Los sismos, por la acción de las fuerzas sísmicas, contribuyen a romper el equilibrio de las laderas. Generan fuerzas de empuje, ¿sí? Entonces, acá podemos ejemplificar un poco más cómo los diferentes las diferentes formas en las que transitan las ondas sísmicas, los diferentes materiales, pueden también generar esa situación de empuje que eventualmente va a afectar la ladera. Factores detonantes, sismos o terremotos han generado en muchos casos deslizamientos que han afectado a porciones importantes de población. Tenemos el caso del terremoto del 76 en Guatemala, donde los sismos afectaron o generaron muchos deslizamientos principalmente en el altiplano central del país, y afectando, afortunadamente no afectaron tanto zonas pobladas, pero sí afectaron mucha infraestructura.
Y en el caso, uno de los casos emblemáticos es el caso del terremoto de El Salvador en el 2001, donde un deslizamiento generado o activado por un sismo afectó una colonia en Santa Tecla, donde desafortunadamente fallecieron muchas personas. Muy bien, otro de los factores detonantes es la lluvia. Eh, en general es el factor más frecuente eh, que activa los movimientos de masa. La lluvia genera erosión y saturación, y eso pues también esto activa muchos deslizamientos, y esto hace que los fenómenos estén muy vinculados a las condiciones del tiempo y condiciones climáticas en los territorios. Muy bien, acá vemos un poco más ilustrado el tema de cómo la lluvia afecta, por ejemplo, el tema de la erosión, y que esta erosión también condiciona, activa, digamos, ciertos fenómenos. Eh, la erosión es un fenómeno de desprendimiento de partículas del suelo por la acción de los agentes como el agua. Los movimientos de masa originados por la erosión hídrica en general son superficiales. Además, la deforestación influye a intensificar los efectos de estos fenómenos. Muy bien, y luego también tenemos casos como la saturación de suelos. Generalmente esto ocurre después de un periodo de lluvias prolongadas. El suelo se satura. Acá lo que ocurre es que hay un incremento en el peso de los materiales producto de la saturación, genera cambio en las condiciones de la ladera y puede generar movimientos de masa. Muy bien, ¿cómo detectar un deslizamiento antes de que ocurra? Generalmente antes de la ocurrencia de un deslizamiento se presentan indicadores que evidencian la inestabilidad de la ladera. Dentro de estos indicadores vamos a observar la aparición de grietas en el suelo, árboles torcidos, infraestructura con daños, inclinada o agrietada, cambio en la coloración del agua de nacimientos o pozos de agua también. Acá en la imagen vemos un ejemplo un poco extremo, ¿sí? Sin embargo, en muchos casos vamos a ver, por ejemplo, en carreteras, es muy típico identificar agrietamientos que tienen una forma de media luna o semicircular. Acá pues ya podemos ver esto como un indicador que en un futuro puede estar ocurriendo un fenómeno más severo de movimiento de masa. Ver elementos de infraestructura inclinados, árboles inclinados también, árboles que no nacieron inclinados, pero que justamente podemos observar que tienen ya cierta inclinación, y que pueden contrastar con el ambiente general de los árboles en la región, por ejemplo. Muy bien, acá por ejemplo, en este caso es una vivienda. La vivienda tiene eh, un agrietamiento evidente que va a trasladarse al piso, ¿sí? Y aquí va a tener cierta característica, y que generalmente va a estar muy vinculada a las condiciones externas de la vivienda, donde también podríamos estar observando o darle seguimiento a estas grietas. En algunos casos los asentamientos son bastante
grandes y poco a poco pueden irse incrementando y ser más severos. Acá lo que les mencionaba, el tema de carreteras, estos agrietamientos o fisuras que van apareciendo se van incrementando en tamaño conforme el tiempo pasa y dependiendo pues también de las condiciones en el lugar. Vemos acá nuevamente algunos indicadores. También cabe destacar que pueden haber deslizamientos o pequeños deslizamientos precursores de movimientos mucho más grandes. Muchas gracias. Esta es la primera parte de este curso de amenaza por inestabilidad de laderas o amenaza por deslizamientos. Acá alguna de la bibliografía consultada y nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.